Una vida excepcional no se encuentra, se construye con decisiones pequeñas y valientes cada día. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen avanzar con firmeza mientras otras se sienten atrapadas, este audiolibro es para ti. No porque tenga magia, sino porque ordena lo esencial. Lograr todo lo que deseas no empieza con más suerte, empieza con más claridad. Y la claridad nace cuando te atreves a mirar tu vida de frente y decir: mi tiempo es limitado, no voy a seguir viviendo en automático. Tal vez hoy funcionas, trabajas, cumples, y aún así sientes un vacío extraño. Haces planes, pero cambias de rumbo por miedo. Te esfuerzas, pero te distraes con facilidad. Quieres paz, pero tu mente insiste en pelear con lo inevitable. En esas grietas aparece la pregunta central: ¿qué tendría que cambiar dentro de mí para que lo de afuera también cambie? En estas páginas escucharás secretos que no son misterios ocultos, sino verdades simples que casi nadie practica con constancia. La primera es brutal y liberadora. Tu tiempo no es infinito. Cuando entiendes eso, dejas de postergar lo importante y empiezas a elegir con honestidad. La segunda es igual de decisiva. Los obstáculos no llegan solo para molestarte, llegan para entrenarte, para mostrarte qué parte de ti necesita crecer, para convertir la dificultad en combustible. Luego, entramos en la autodisciplina, no como castigo, sino como un músculo que se fortalece con repeticiones simples. Aprenderás a sostener hábitos cuando nadie te mira y a recuperar el control del día con elecciones pequeñas. Hablaremos de compasión y empatía, porque una vida excepcional no se mide solo por lo que logras, sino por cómo tratas a las personas mientras lo logras. Y de gratitud, porque cambia tu atención y calma tu sistema interno, incluso en días ordinarios. También aprenderás a aceptar el cambio como parte del camino, a desarrollar resiliencia emocional para sentir sin destruirte y a reflexionar con regularidad para no perderte en la inercia. Este audiolibro te invita a buscar excelencia personal sin compararte, a concentrarte en lo que puedes controlar, a caminar hacia la autenticidad sin máscaras y a vivir en el presente, el único lugar donde realmente puedes actuar. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo real. Entonces, por fin, todo empieza a alinearse. Si aplicas estas ideas, tu vida no se volverá fácil, se volverá tuya. Capítulo 1. Los fundamentos para vivir con firmeza. 1. Recuerda que tu tiempo es limitado. Hay una verdad sencilla que casi nunca miras de frente. Tu tiempo no es infinito, no para asustarte, no para angustiarte, sino para despertarte. Cuando aceptas que tu vida tiene un final, muchas preocupaciones pierden peso. Las discusiones pequeñas, las urgencias inventadas, las expectativas ajenas dejan de dominarte. Empiezas a elegir con más honestidad. Vivir deja de ser automático y se vuelve intencional. Pensar en el final no es una sombra oscura, es una luz que enfoca. Te recuerda que no estás aquí para aplazar lo importante, que no tiene sentido postergar lo que amas, lo que sientes, lo que quieres decir, porque el mañana no es un contrato firmado, es solo una posibilidad. Mira tu propia vida con sinceridad. ¿Qué llevas tiempo aplazando? Tal vez una conversación que evitas, tal vez una decisión que sabes que debes tomar, tal vez una pasión que dejaste en pausa porque siempre había algo más urgente, y mientras tanto, los días pasan. Vivir con esta conciencia cambia tu manera de estar en el mundo. Empiezas a saborear lo cotidiano. Una mañana tranquila, un café caliente, un libro leído sin prisas, una risa compartida. Ya no das por sentado a las personas ni los momentos, porque entiendes algo clave. Lo que hoy está, mañana puede no estar. En la rutina diaria es fácil perder esto de vista. Las cenas familiares se vuelven costumbre. Las conversaciones, ruido de fondo. Las celebraciones, fechas en el calendario.
hasta que un día algo sacude esa ilusión de permanencia, una llamada inesperada, una noticia que te corta el aliento, y de pronto recuerdas cada gesto no valorado, cada palabra no dicha. Ahí comprendes lo evidente: la vida es frágil y el tiempo no regresa. Esa toma de conciencia duele, pero también enseña. Te obliga a mirar de otro modo, a valorar antes, no después, a estar presente ahora, no cuando ya es tarde. Usa esta verdad como impulso, no como miedo. Vive de tal forma que cuando mires atrás, no cargues con arrepentimientos innecesarios. Que puedas decirte que estuviste, que sentiste, que amaste y que aprovechaste el viaje con la atención que merecía. A veces, basta cambiar la perspectiva para que todo se reordene. Dejar de lamentarte por lo que falta y empezar a cuidar lo que ya tienes. 2. Transformar los obstáculos en oportunidades. La vida no siempre avanza en línea recta. Aparecen contratiempos, bloqueos, situaciones que no pediste. Tu reacción habitual suele ser resistirte, preguntarte por qué a ti, enfurecerte, cerrarte. Pero hay otra forma de mirar lo que ocurre, más útil, más poderosa. Cada obstáculo contiene información. No llega solo para incomodarte, llega para mostrarte algo, para entrenarte, para obligarte a desarrollar recursos que no usarías si todo fuera fácil. El problema no es el desafío, es la manera en que lo interpretas. Piensa en personas que atravesaron situaciones extremas, pérdidas largas, años de encierro, injusticias profundas, y aún así salieron transformadas, no destruidas. No porque no doliera, sino porque usaron ese tiempo para fortalecerse por dentro, para reflexionar, para redefinirse. La resistencia constante desgasta. La aceptación activa, en cambio, te da margen de maniobra. Cuando dejas de pelear contra lo que ya está ocurriendo, liberas energía para preguntarte algo más útil. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué parte de mí necesita crecer aquí? Empieza por lo cotidiano. Estás atrapado en el tráfico. Puedes alimentar la frustración o usar ese tiempo para aprender algo nuevo, escuchar algo que te nutra, respirar. Recibes una crítica. Puedes reaccionar desde el impulso o detenerte y observar si hay algo que mejorar. No se trata de grandes gestos heroicos. Se trata de pequeños cambios internos repetidos una y otra vez. Cada vez que eliges aprender en lugar de resistirte, te vuelves más flexible, más fuerte, más claro. Los obstáculos dejan de ser muros y se convierten en entrenamiento. Y poco a poco desarrollas una resiliencia real, no forzada. Vivir así no elimina los problemas, pero cambia radicalmente tu relación con ellos. Ya no te definen, ya no te paralizan, se convierten en parte del camino que te está formando. Y cuando miras atrás, entiendes que muchas de las cosas que más te hicieron crecer nacieron justamente de aquello que en su momento llamaste dificultad. 3. Construye la autodisciplina. Piensa en una escena común al final del día. Llegas a casa cansado, te dejas caer en el sofá, la pantalla se enciende sola. Justo al lado hay un libro que llevas semanas posponiendo. En ese momento, no se trata de fuerza de voluntad heroica. Se trata de una elección pequeña. Elegir el libro es decirte a ti mismo que tu crecimiento importa incluso cuando estás cansado. Esa decisión no solo alimenta tu mente, entrena algo más profundo. Tu capacidad de decidir a favor de lo que te construye y no solo de lo que te distrae. Lo mismo ocurre cuando decides levantarte un poco antes para moverte. No necesitas una hora perfecta ni una rutina ideal. Basta con adelantar el despertador 30 minutos y cumplir una breve sesión. Al principio cuesta, tu cuerpo protesta, tu mente negocia, pero cada vez que cumples, envías un mensaje claro. Tú mandas. Con el tiempo, ese mensaje se acumula. La autodisciplina funciona como un músculo. No crece con grandes gestos aislados, sino con repeticiones simples y constantes.
La autodisciplina no es vivir bajo reglas rígidas, ni castigar el placer. Es aprender a alinearte con lo que valoras a largo plazo, aunque en el momento no sea lo más cómodo. Es elegir lo que te fortalece cuando nadie te observa. Es decir, sí a lo que te impulsa y no a lo que te estanca. Si quieres cultivarla, empieza pequeño. Define objetivos claros y alcanzables en áreas concretas como la alimentación, el movimiento o el manejo del dinero. No intentes cambiar todo a la vez. Cada decisión coherente refuerza tu confianza interna. No se trata de perfección. Se trata de dominar la tentación inmediata para no hipotecar tu futuro. Cuando eliges con conciencia, tu carácter se vuelve más firme y tu vida más estable. 4. Practicando la compasión y la empatía. La compasión y la empatía no son ideas abstractas, son prácticas diarias que cambian la forma en que habitas el mundo. Cuando las ejercitas, no solo mejoras tus relaciones, contribuyes a un entorno más humano y más habitable. Todo comienza con una verdad sencilla: nadie actúa desde la nada. Detrás de cada gesto hay una historia, una herida, una necesidad no resuelta. Practicar empatía empieza por escuchar de verdad, no para responder rápido ni para corregir. Escuchar para comprender. Cuando te permites entrar en la experiencia del otro, algo se afloja dentro de ti. Dejas de reaccionar y empiezas a conectar. Ese simple cambio crea puentes donde antes había distancia. La compasión también se expresa en actos pequeños. Una palabra amable, una mirada presente, un silencio respetuoso. No parecen grandes cosas, pero para quien los recibe pueden cambiar el día completo. Cuando estás atento a los demás, les recuerdas que importan, y al hacerlo, algo en ti también se ordena. La psicología contemporánea muestra que cuidar a otros fortalece tu propio bienestar emocional. Cuando ayudas, se activa un sentido de propósito y pertenencia. Te sientes parte de algo más grande que tus problemas. Además, desarrollas una mayor sensibilidad para reconocer emociones, tanto ajenas como propias. Recuerda esto: empatizar no significa justificar todo ni tolerar lo que te daña. Significa comprender sin perder tus límites. Es reconocer la humanidad del otro sin abandonar la tuya. Cuando miras así, tu manera de relacionarte cambia. Respondes con más calma, juzgas menos. El mundo no se vuelve perfecto, pero sí más amable. Y esa amabilidad empieza siempre por cómo eliges mirar y tratar a quienes te rodean. 5. La transformación a través de la gratitud. Imagina que estás en una fila larga, esperando para pagar. El reloj avanza, tu cuerpo se tensa, la mente empieza a reclamar. Piensas en todo lo que aún falta por hacer. En ese momento no es la espera lo que te agota, es la resistencia, es la idea de que esto no debería estar pasando. Ahora haz una pausa, no cambies la situación, cambia la forma en que la miras. Respira y observa. Percibe el sonido del lugar, el olor de los alimentos, la presencia de otras personas tan cansadas como tú. Date cuenta de algo simple pero real. Estás a salvo, tienes comida, estás vivo. Cuando haces ese giro interno, algo ocurre. La tensión baja, el cuerpo afloja. No porque la fila avance, sino porque tu mente dejó de pelear. Eso es gratitud en acción. No es decir gracias por educación. Es entrenar tu atención para ver lo que sí está, incluso en medio de lo incómodo. El mecanismo es claro. La mente solo puede enfocarse en una cosa a la vez. Cuando eliges ver lo que falta, el malestar crece. Cuando eliges ver lo que hay, el sistema nervioso se calma. La gratitud no niega los problemas. Los pone en una escala más humana. Te devuelve al presente. Fortalece tus vínculos porque te vuelve más consciente de lo que recibes. Mejora tu bienestar porque reduce la queja automática y tiene un efecto silencioso en los demás. Una persona agradecida cambia el clima de un lugar sin decir una palabra. Practícalo de forma concreta.
Una vez al día, en medio de algo ordinario, nombra mentalmente 3 cosas que ya están bien. No grandes logros, detalles simples. Ese gesto entrena tu mente para salir del piloto automático. La gratitud no embellece la vida, la vuelve habitable. 6. Aceptando el cambio. Hay algo que te incomoda del cambio porque rompe la ilusión de control. Cuando algo se mueve, pierdes referencias. Te sientes inseguro. Por eso tu primera reacción suele ser resistir. Intentas que todo siga igual. Pero la vida no funciona así. El cambio no es una interrupción del camino, es el camino. Cada etapa que termina te obliga a reajustarte, a aprender, a soltar versiones antiguas de ti mismo. Cuando te resistes, gastas energía luchando contra lo inevitable. Cuando aceptas, esa energía se transforma en adaptación. El mecanismo interno es sencillo. La rigidez genera estrés. La flexibilidad genera resiliencia. Aceptar el cambio no significa quedarte quieto ni resignarte. Significa mirar la realidad tal como es y decidir cómo responder sin negarla. En los momentos de transición aparecen preguntas incómodas. ¿Qué sigue ahora? ¿Quién soy sin esto? ¿Qué es realmente importante? Aunque duelan, esas preguntas ordenan tu vida. Te obligan a revisar prioridades y a alinear tus decisiones con valores más profundos. El cambio te saca de la zona cómoda, pero también amplía tu experiencia, te expone a aprendizajes que no habrías buscado por voluntad propia. Practica esto. Cuando algo cambie sin tu permiso, nómbralo sin juicio. Esto está pasando. Luego pregúntate qué parte de mí necesita adaptarse ahora. No qué perdí, sino qué se me pide aprender. Esa pregunta te devuelve el control interno. Aceptar el cambio es confiar en que puedes atravesar lo que viene, incluso sin tener todas las respuestas. No te vuelve débil, te vuelve capaz. Cada cambio, bien atravesado, te acerca a una versión más amplia y más consciente de ti mismo. 7. Desarrolla la resiliencia emocional. Cuando la vida aprieta, es normal que aparezcan la ira, la tristeza o la frustración. No hay nada incorrecto en sentirlas, es parte de estar vivo. El problema no es la emoción. El problema es cuando la emoción toma el volante y tú desapareces. Ahí es donde la resiliencia emocional marca la diferencia. No es dureza ni frialdad, es la capacidad de sentir sin romperte, de atravesar una tormenta interna sin actuar contra ti mismo. La resiliencia emocional consiste en reconocer lo que ocurre dentro de ti, entenderlo y elegir una respuesta que no empeore la situación. No siempre puedes cambiar lo que sucede afuera, pero siempre puedes decidir cómo te relacionas con ello. Cuando comprendes esto, dejas de pelear con tus emociones y empiezas a usarlas como información. La rabia señala un límite cruzado. La tristeza habla de una pérdida. La frustración muestra una expectativa no cumplida. Si reaccionas de forma automática, repites patrones que ya te hicieron daño. Si observas con claridad, recuperas margen de maniobra. La dificultad entonces deja de ser un obstáculo y se convierte en entrenamiento. Cada situación exigente fortalece tu capacidad interna si no huyes de ella. La mente funciona como un músculo. Si evitas toda incomodidad, se debilita. Si la enfrentas con conciencia, se vuelve más estable. El primer paso es el autoconocimiento. Notar qué sientes, cuándo aparece y cómo sueles reaccionar, no para juzgarte, sino para entenderte. Sentir fuerte no es el problema, actuar sin pensar sí lo es. Entre la emoción y la acción existe un espacio. En ese espacio está tu libertad. Ahí decides si respondes desde el impulso o desde tus valores. Gestionar tus emociones no significa reprimirlas ni desbordarte con ellas. Significa permitirlas, escucharlas y luego decidir. En momentos intensos, date permiso para sentir y después pregúntate qué activó eso en ti.
Esa reflexión revela patrones que antes pasaban desapercibidos. Te muestra heridas, expectativas y miedos que necesitan atención. Practica herramientas simples. Detente unos segundos antes de responder. Respira profundo cuando notes tensión en el cuerpo. Trátate con la misma comprensión que tendrías con alguien que aprecias. La paciencia no es pasividad, es regulación. Con el tiempo, este entrenamiento te vuelve más estable, más claro y menos reactivo. La resiliencia emocional no elimina el dolor, te enseña a atravesarlo sin perderte. Y cada vez que lo haces, sales un poco más fuerte y más consciente de ti mismo. 8. Reflexiona con regularidad. Detenerte a reflexionar no es perder tiempo, es crear un espacio para mirar tu vida desde fuera, aunque sea por unos minutos. En el día a día reaccionas, respondes, cumples, resuelves, pero pocas veces te paras a observar cómo estás viviendo todo eso. La reflexión va más allá del silencio. Es un acto consciente para revisar lo que haces, lo que piensas y cómo te sientes, y comprobar si eso sigue alineado con lo que de verdad importa para ti. En un mundo que avanza sin pausa, esta práctica funciona como un ancla. Te impide ser arrastrado por la inercia y te devuelve la capacidad de elegir el rumbo. Sin ese espacio, corres el riesgo de vivir en automático, tomando decisiones que no nacen de ti, sino de la presión, la costumbre o el cansancio. Integrar la reflexión en tu vida empieza por convertirla en un hábito sencillo. Antes de dormir, cuando el ruido baja, regálate unos minutos para repasar tu día. Pregúntate cómo te has sentido, qué situaciones te tensaron, cuáles te dieron calma y cómo reaccionaste ante ellas. Escribirlo en un cuaderno profundiza este proceso. Al poner las ideas en papel, ordenas la mente y haces visible tu propio progreso. Además, la reflexión también es una herramienta poderosa para entrenar la gratitud. Al revisar tu día, busca de forma consciente esos momentos pequeños que pasaron desapercibidos pero que te sostuvieron. Una conversación honesta, un respiro de tranquilidad, un gesto amable. Este ejercicio corrige la tendencia natural de la mente a enfocarse solo en lo que falta o duele. Y hay algo esencial. Trátate con amabilidad. Reflexionar no es juzgarte ni castigarte, es observarte para aprender. Cada error se convierte en información, cada acierto en confirmación. Cuando entiendes esto, la reflexión deja de ser una carga y se transforma en una guía clara para crecer con más conciencia. 9. En búsqueda de la excelencia personal. Buscar la excelencia personal no significa competir con nadie ni cumplir expectativas ajenas. Significa definir tus propios criterios de vida y caminar hacia ellos con coherencia. Es un proceso que empieza por conocerte de verdad, reconocer tus fortalezas sin inflarlas y aceptar tus límites sin despreciarte. Desde ahí, cada paso hacia la mejora deja de ser una obligación y se convierte en una elección consciente. La excelencia no nace de la comparación, nace del compromiso contigo mismo. Cuando crees que no puedes mejorar, te estancas. Cuando entiendes que puedes aprender y desarrollar nuevas capacidades con práctica y constancia, se abre un camino distinto. Tu manera de pensar sobre tus habilidades influye directamente en lo que haces con ellas. Si te dices que no eres capaz, actúas desde la renuncia. Si te dices que puedes aprender, actúas desde la curiosidad y el esfuerzo. Esa diferencia lo cambia todo. Perseguir la excelencia no es buscar la perfección, es vivir de tal forma que puedas mirarte con respeto. Es sentir orgullo por cómo respondes ante los retos, no por parecer impecable. En una época donde las comparaciones constantes y la exposición en redes pueden erosionar tu autoestima, recordar esto es vital. Tu valor no depende de aplausos externos ni de logros visibles. Depende de tu fidelidad a tus propios valores y de la honestidad con la que vives.
Nadie más puede medir eso por ti. La verdadera excelencia es silenciosa. Se construye en decisiones pequeñas, en hábitos diarios y en la manera en que te hablas cuando fallas. Cuando entiendes que tú eres el único referente real para evaluar tu crecimiento, recuperas una libertad profunda. Ya no persigues validación, caminas con propósito. Y desde ahí, cada avance, por mínimo que sea, tiene un significado real. 10. Concéntrate en aquello que puedes controlar. Imagina que llevas meses esperando un concierto con personas importantes para ti. Estás listo para salir, y de pronto te avisan que el transporte se cancela por una falla técnica. Sientes cómo el cuerpo se tensa, piensas que llegarás tarde, que quizá lo pierdas todo. En medio de esa frustración, llega un mensaje con críticas duras sobre un proyecto al que le has dedicado tiempo y energía. El golpe es doble, el estrés sube, la mente se acelera, lo que ocurre afuera se acumula y tu sistema emocional entra en alerta. Ese es el punto clave. No es la suma de los problemas lo que te desborda, sino la sensación interna de pérdida de control. Hay cosas que no puedes modificar por más que lo intentes. El retraso, la opinión ajena, el imprevisto. Luchar contra eso solo consume más energía. Lo que sí está en tus manos es cómo respondes. Puedes dejar que la rabia te gobierne y pasar el resto del día atrapado en tensión, o puedes pausar, respirar profundo, reconocer que la situación ya es la que es. Cuando aceptas ese hecho, algo cambia dentro. La mente deja de pelear y empieza a buscar opciones. Mientras esperas una solución, decides usar ese tiempo de otra manera. Escuchas una canción que te calma, llamas a alguien que hace tiempo no escuchabas, o simplemente te quedas en silencio, observando cómo baja la presión en el pecho. Nada externo ha cambiado todavía, pero tu estado interno sí, y eso lo cambia todo. Este enfoque no sirve solo para el tráfico, los retrasos o los mensajes incómodos. Funciona también con tus metas, tus relaciones y los obstáculos que aparecen sin aviso. Cada vez que distingues entre lo que depende de ti y lo que no, recuperas poder. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de entrenarlo, poco a poco, con constancia. Cuando enfocas tu energía en lo que sí puedes dirigir, dejas de sobrevivir a los desafíos y empiezas a atravesarlos con más claridad y estabilidad. 11. El camino a la autenticidad. Detente un momento y mírate con honestidad. ¿Cuánta energía gastas pensando en lo que otros opinan de ti y cuánta en vivir de acuerdo con lo que realmente eres? El primer paso hacia la autenticidad es asumir algo simple pero profundo. Tu valor no lo define la aprobación externa. No lo marcan las miradas, los comentarios ni las comparaciones. Tú eres quien escribe tu propia historia. Cuando apoyas tu autoestima en tus valores, en lo que defiendes y en el esfuerzo real que haces cada día, algo se ordena por dentro. Ya no necesitas demostrar tanto, ya no dependes tanto del aplauso. El segundo paso es mirarte con preguntas incómodas pero necesarias. La vida que estás viviendo te representa. Tus decisiones nacen de tus deseos o del miedo a no encajar. Estas preguntas no buscan juzgarte, buscan alinearte. Y luego está la vulnerabilidad. Ser auténtico no es mostrar una versión perfecta, es aceptar que eres un proceso en movimiento, que fallas, que dudas, que aprendes. Cuando dejas de esconder esas partes, aparece una ligereza nueva. No porque todo sea fácil, sino porque ya no cargas con una máscara constante. Esa honestidad actúa como un filtro natural. Las personas que se quedan lo hacen por quien eres, no por quien aparentas ser. Y eso genera vínculos más reales, más estables, más humanos. Vivir desde la autenticidad no es solo avanzar por la vida. Es hacerlo con una confianza silenciosa que nace de saber que no te estás traicionando. Recuerda esto:
Tu valor no se construye, ya está ahí. Cuando eliges ser fiel a ti, no solo reafirmas tu identidad, irradias una fuerza tranquila, una presencia clara. Esa es la expresión más genuina de tu grandeza interior. Y también el recordatorio más potente de lo valioso que eres. 12. Vive en el presente. Vivir en el momento presente es la única forma real de experimentar la vida con plenitud. Todo lo demás es ruido. Cuando tu atención está aquí, en lo que ocurre ahora mismo, la vida deja de ser una carrera mental y se convierte en una experiencia directa. No estás reviviendo lo que ya pasó, ni adelantándote a escenarios que todavía no existen. Estás aquí, y aquí es donde sucede todo. Cuando te enfocas en el presente, empiezas a valorar cada experiencia tal como es. Lo agradable y lo incómodo, lo simple y lo desafiante. No porque todo sea perfecto, sino porque dejas de pelear con la realidad. Aceptas lo que llega y respondes desde la claridad, no desde la ansiedad. El problema es que tu mente rara vez se queda quieta. Salta al pasado para reprocharse cosas. Se proyecta al futuro para anticipar problemas. Ese flujo constante de pensamientos te arranca del único lugar donde puedes vivir de verdad. El cuerpo está aquí, pero la mente no. Y esa desconexión es una de las principales fuentes de agotamiento emocional. Entrenar la presencia no es algo abstracto, es profundamente práctico. Empieza por lo cotidiano. Presta atención al sabor de lo que comes, a la temperatura del aire sobre tu piel, al sonido que te rodea cuando caminas. No analices, no juzgues, solo observa. Ese gesto simple ancla tu atención y calma el sistema interno. Estar presente no significa ignorar el pasado ni dejar de pensar en el futuro. Significa que ni uno ni otro gobiernan tu estado interno. Aprendes de lo vivido, planificas con sentido, pero no sacrificas el ahora. Porque el ahora es el único espacio donde puedes actuar, sentir y elegir con conciencia. Cuando dejas de vivir atrapado entre la nostalgia y la anticipación, algo se ordena dentro. La felicidad deja de ser una promesa futura y se vuelve una experiencia accesible. No depende de que algo ocurra después. Nace de habitar lo que ya está pasando. Vivir en el presente es una práctica constante. A veces te distraerás. A veces volverás a perderte en la mente. No pasa nada. Cada vez que te das cuenta y regresas, fortaleces esta habilidad. Y con ella, tu bienestar emocional y tu equilibrio interno. Cada instante es una oportunidad para vivir con autenticidad, no como una idea, sino como una experiencia real. Cuando eliges estar aquí, despierto y atento, tu vida gana profundidad. No porque cambie todo afuera, sino porque tú cambias la forma de estar dentro de ella. Esa es la verdadera transformación. Un despertar silencioso que redefine cómo te relacionas contigo y con el mundo. Capítulo 2. Centrarse en uno mismo de manera madura. 1. El tiempo y la soledad. Cuando empiezas a mirarte con honestidad, descubres algo incómodo y liberador a la vez. Lo más valioso que tienes no es lo que ganas ni lo que acumulas. Es el tiempo que se te va sin darte cuenta. Cada día eliges cómo gastarlo, aunque a veces creas que no estás eligiendo. Las mañanas que comienzan en piloto automático, las horas que se diluyen en distracciones, las noches que llegan sin que recuerdes qué hiciste con ellas. Enfocarte en ti mismo significa recuperar ese control silencioso, decidir a qué le entregas tu energía y a qué no. La soledad, vista desde aquí, no es aislamiento ni castigo, es un espacio limpio, donde puedes escucharte sin ruido externo. Cuando estás a solas, aparecen preguntas que antes evitabas. ¿Qué te mueve de verdad? ¿Qué te cansa? ¿Qué partes de tu vida estás sosteniendo por costumbre y no por convicción?
Tal vez descubres que disfrutas aprender algo nuevo solo por placer, retomar una actividad olvidada o simplemente sentarte a observar cómo amanece mientras tomas café sin prisa. En esos momentos aparentemente simples ocurre algo profundo. Empiezas a reconocerte. Cada instante se vuelve una oportunidad para crecer, crear, entenderte mejor. Vivir así no es correr detrás de estímulos constantes, es aprender a detenerte, a revisar tu día, a preguntarte si tus decisiones están alineadas con la persona que quieres ser. La soledad bien vivida te enfrenta a tus miedos, pero también a tu fortaleza. Te obliga a dialogar contigo mismo, a aceptar aspectos que no habías querido ver y a integrar partes tuyas que estaban dispersas. Al hacerlo, dejas de depender tanto del exterior para sentirte completo. Empiezas a construir una satisfacción más estable, una que no necesita aplausos ni compañía constante para existir. Explorando el amor propio. Creciste en un mundo que puso el foco casi exclusivo en el amor romántico, como si todo lo importante empezara y terminara ahí. Pero cuando te centras en ti, el mapa se amplía. Descubres que el amor tiene muchas formas y que todas comienzan en la relación que mantienes contigo mismo. Amor propio no es egoísmo ni autosuficiencia rígida. Es aprender a estar contigo sin huir, a tratarte con respeto, a reconocer tus fortalezas sin inflarte y tus debilidades sin atacarte. Cuando empiezas a valorarte de esta manera, algo cambia en tus vínculos. Ya no buscas que otros llenen vacíos que no se atreven a mirar. Desde ahí nacen amistades más sinceras, relaciones donde hay apoyo, presencia y honestidad, sin necesidad de competir ni depender. Este tipo de conexión te recuerda que no caminas solo, pero tampoco necesitas perderte en los demás para sentir pertenencia. El amor también se expande hacia la comunidad. Aparece cuando eliges estar disponible, ayudar, colaborar, aportar, sin esperar nada a cambio. Puede ser a través de una acción concreta o simplemente estando atento a quien tienes delante. Estas experiencias no solo fortalecen tus lazos, también te devuelven sentido. Entiendes que amar no es esperar a que alguien llegue a rescatarte, sino aprender a ofrecer desde un lugar entero. Cuando construyes tu vida de esta forma, dejas de perseguir el amor como una solución mágica y empiezas a vivirlo como una práctica diaria. Tu mirada cambia. En lugar de preguntarte qué te falta, te preguntas qué puedes dar. Y en ese movimiento, sin forzarlo, tu vida se vuelve más sólida, más resiliente y más conectada con lo que realmente importa. 3. Sé autosuficiente. Cuando empiezas a mirarte de verdad, la autosuficiencia deja de ser una idea abstracta y se convierte en un apoyo real. Significa aprender a sostenerte por dentro. Entender que otras personas pueden acompañarte, sumar, compartir el camino, pero no son el centro que mantiene tu equilibrio. Cuando confundes compañía con sostén, aparece la dependencia, y con ella, la necesidad constante de aprobación, atención o validación para sentirte completo. La autosuficiencia rompe ese patrón. Te invita a volver la mirada hacia adentro y a construir una base interna firme. Empiezas a confiar en tu criterio, en tus decisiones, en tu capacidad de atravesar momentos incómodos sin huir de ti mismo. Descubres algo importante. El vacío no se llena con ruido externo, se ordena con presencia interna. Aprendes a disfrutar de tu propia compañía, a reconocer tus virtudes y también tus límites sin castigarte. En la práctica, ser autosuficiente no significa aislarte ni cerrarte al mundo. Significa que tus relaciones nacen del deseo y no de la carencia. Cuando tú estás entero, no usas a los demás como muleta emocional. Los eliges desde la calma. Desde ahí, tus vínculos se vuelven más sanos y más libres. ¿Cómo se cultiva esto en lo cotidiano? Con decisiones pequeñas pero conscientes. Te atreves a hacer cosas solo.
Confías en tu juicio cuando no tienes todas las respuestas. Sales de la zona conocida y observas cómo reaccionas ante lo nuevo. Ese movimiento activa un mecanismo interno poderoso. Cada vez que enfrentas lo desconocido sin depender de alguien más, refuerzas tu confianza interna. Imagina que cambias de ciudad por trabajo y dejas atrás tu entorno habitual. Al principio aparece la soledad, el silencio pesa, la incertidumbre aprieta el pecho. En lugar de huir de esa sensación, decides atravesarla. Caminas solo por la ciudad. Entras a un museo sin compañía. Te sientas en un parque sin mirar el teléfono. Te inscribes en una actividad nueva, no para llenar el tiempo, sino para abrirte a la experiencia. Poco a poco algo cambia. No solo conoces el lugar, te conoces a ti. Descubres que puedes sostenerte emocionalmente, que tu bienestar no depende tanto de lo que ocurre fuera, sino de cómo eliges responder. Esa comprensión fortalece tu resiliencia. Te vuelves más flexible, más estable por dentro. La autosuficiencia no te separa de los demás. Te prepara para relacionarte desde un lugar más sano. Cuando la vida se sacude, y lo hará, una base interna sólida marca la diferencia. Dejas de ver los obstáculos como amenazas y empiezas a verlos como entrenamiento. No porque disfrutes el dolor, sino porque sabes que puedes atravesarlo sin perderte. 4. Cuídate por dentro y por fuera. Cuidarte no tiene que ver con impresionar a nadie ni con encajar en una imagen ideal. Tiene que ver con respeto. Tu cuerpo es el lugar donde vives. Es el sistema que te permite pensar, sentir, trabajar, amar y resistir. Ignorarlo pasa factura, siempre. El cuidado físico y mental no es un lujo, es una responsabilidad contigo mismo. Cuando descuidas tu cuerpo, tu mente lo siente. Cuando saturas tu mente, tu cuerpo responde. Ambos están conectados. No son compartimentos separados. Si uno se resiente, el otro también. Cuidarte es un acto cotidiano, no un evento aislado. Empieza con hábitos simples. Mover el cuerpo con regularidad para liberar tensión acumulada. Elegir alimentos que te nutran en lugar de anestesiarte. Dormir lo suficiente para que tu sistema nervioso pueda recuperarse. Estas acciones activan un mecanismo claro. Le envían a tu cerebro un mensaje de seguridad. Le dicen, estoy a salvo, puedo bajar la guardia. Cuando estableces esta base, tu energía cambia. Tu estado de ánimo se estabiliza. Tu capacidad para enfrentar problemas mejora. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú estás más fuerte, más claro, más presente. Después de eso, puedes profundizar. La escritura, por ejemplo, te ayuda a vaciar la mente cuando está saturada. Poner en palabras lo que sientes ordena el caos interno. La respiración consciente o la meditación no eliminan los problemas, pero crean espacio entre tú y la reacción automática. Ese espacio es clave. Ahí recuperas el control sobre cómo responder. Cuidarte también es aprender a decir no, a respetar tus límites físicos y emocionales, a reconocer cuándo necesitas parar antes de colapsar. No puedes controlar todo lo que ocurre en tu vida, pero sí puedes decidir cómo te tratas mientras atraviesas lo que ocurre. Construir salud no es perseguir perfección, es crear una base de fuerza y vitalidad que te permita vivir con mayor equilibrio. Cuando te cuidas, no solo sobrevives. Empiezas a vivir con más presencia, más claridad y más estabilidad interna. Eso cambia la forma en que enfrentas cada día y, sin darte cuenta, cambia también la forma en que la vida te responde. 5. Aprende a gestionar tus finanzas. Gestionar tu dinero no trata solo de números, trata de cómo eliges vivir. Muchas personas creen que administrar las finanzas es acumular más, pero en realidad es aprender a usar lo que tienes para ganar espacio mental y libertad personal. Cuando no sabes a dónde va tu dinero, tu mente tampoco descansa.
Cada gasto impulsivo deja una pequeña tensión invisible. Cada deuda sin control se convierte en ruido de fondo que te acompaña incluso cuando intentas relajarte. La verdadera prosperidad aparece cuando dejas de vivir persiguiendo lo que falta y empiezas a organizar lo que ya está en tus manos. No se trata de privarte de todo, sino de elegir con intención. Gastar sin conciencia suele ser una forma de anestesia emocional. Compras, consumes, te distraes, pero la sensación dura poco. En cambio, cuando decides usar tus recursos para construir estabilidad, aparece algo distinto: tranquilidad, capacidad de elegir, margen para decir no. Gestionar bien tus finanzas significa preguntarte qué compras te aportan valor real y cuáles solo llenan vacíos momentáneos. Significa priorizar experiencias que te nutren, proyectos que te expanden y decisiones que te den margen en el futuro. No es solo ahorrar por ahorrar, es crear un colchón que te permita enfrentar imprevistos sin entrar en pánico. Es invertir en aprender, en crecer, en sostener una vida que no dependa del miedo. La libertad financiera no llega de golpe. Se construye con decisiones pequeñas y constantes. Elegir el ahorro frente al derroche. Elegir la planificación frente al impulso. Elegir pensar a largo plazo incluso cuando la tentación del corto plazo es fuerte. Cuando tu dinero trabaja a favor de tu calma, tu vida empieza a sentirse más ligera. No porque tengas todo, sino porque ya no vives con la sensación constante de estar al borde. 6. La dignidad en las relaciones. Mantener la dignidad en tus relaciones no significa agradar a todos ni adaptarte para encajar. Significa comportarte de manera coherente contigo mismo, incluso cuando no recibes aprobación. Muchas personas confunden dignidad con imagen. Cambian su forma de hablar, exageran gestos, actúan un personaje para ser aceptadas. El costo es alto: agotamiento, pérdida de identidad, incomodidad interna. Imagina que estás en una cafetería, solo, tranquilo. Observas a una pareja conversando. Una de las personas habla sin parar, exagera historias, busca atención a cada segundo. La otra escucha con calma, responde sin esfuerzo, no intenta impresionar, solo está presente. ¿Quién transmite más seguridad? La respuesta es clara: la persona que no fuerza nada, la que no compite por validación. La dignidad nace de esa calma, de no traicionarte para ser querido. Cuando actúas desde la autenticidad, tus relaciones cambian de calidad. Dejas de atraer vínculos basados en la apariencia y empiezas a conectar desde lo real. Además, hay un mecanismo psicológico claro. Cuando tú te respetas, enseñas a los demás cómo tratarte. Si te minimizas, si aceptas cualquier trato por miedo a perder, el mensaje es evidente. Si marcas límites con serenidad, el entorno se ajusta. Vivir con dignidad no te hace frío ni distante, te hace claro, te ahorra desgaste, te permite decir sí sin resentimiento y no sin culpa. Te libera de la necesidad constante de demostrar. Cuando te relacionas desde ese lugar, ganas algo valioso: paz interior y vínculos más honestos. Al final, la dignidad no es una pose, es una decisión diaria de no abandonarte a ti mismo. 7. Cultiva la serenidad. La serenidad no es ausencia de problemas, es la capacidad de mantenerte firme cuando todo alrededor se mueve. Imagina que caminas por un bosque espeso y de pronto estalla una tormenta. El ruido es fuerte, el suelo se vuelve inestable, el viento empuja. Aún así sigues avanzando, no porque no sientas miedo, sino porque sabes dónde pisas. Tu atención está en el siguiente paso, no en el caos que te rodea. Eso es serenidad. No apagar la tormenta, sino no perderte dentro de ella. En la vida ocurre lo mismo. Aparecen conflictos en el trabajo, tensiones familiares, problemas de salud, cambios inesperados.
Llegan sin aviso, como ráfagas que intentan sacarte del centro. La serenidad no consiste en hacer como si nada pasara, sino en responder desde la calma en lugar de reaccionar desde el impulso. Cada dificultad pone a prueba tu estabilidad interna y al mismo tiempo la fortalece si sabes mirarla con perspectiva. Para sostener esa calma necesitas preparación mental. No improvisas serenidad en medio del caos, la entrenas antes. Un ritual sencillo por la mañana puede marcar la diferencia. Unos minutos de silencio, de respiración consciente, de visualizar cómo quieres responder cuando algo se complique. No para controlar el día, sino para recordarte cómo quieres habitarlo. Esa práctica funciona como una armadura invisible. No evita los golpes, pero amortigua su impacto. El diálogo interno también juega un papel clave. La mente, cuando se agita, exagera. Convierte un problema en amenaza. Repetirte con honestidad que esto también pasará y que ya has atravesado situaciones difíciles antes devuelve claridad. No es autoengaño, es perspectiva. Cuando estás sereno, decides mejor. La mente tranquila no se nubla por el miedo ni por la ira. Evalúa con más precisión. Bajo presión solemos reaccionar. Desde la serenidad eliges. Ese espacio entre lo que ocurre y tu respuesta es poder puro. Un ejercicio práctico. Dedica unos minutos a imaginar escenarios difíciles antes de que ocurran. No para angustiarte, sino para ensayar tu respuesta. Pregúntate cómo actuarías con calma si eso sucediera hoy. Otro hábito útil es cerrar el día anotando 3 cosas simples por las que te sientes agradecido. No grandes logros, detalles. Ese gesto entrena a tu mente para no vivir en tensión constante. Recuerda esto, la serenidad no es un lugar al que llegas, es una práctica diaria, a veces firme, a veces frágil, pero siempre entrenable, y cada paso consciente te acerca a una estabilidad que no depende de lo externo. 8. Actúa más y habla menos. Las palabras impresionan, las acciones revelan. Puedes escuchar promesas bonitas, discursos intensos, explicaciones convincentes, pero si no están respaldadas por hechos, se quedan vacías. En las relaciones, confiar solo en lo que se dice suele llevar a decepción. Lo que alguien hace de forma consistente muestra mucho más que lo que promete en un momento emocional. Observa con atención. Esa persona que asegura estar siempre presente, aparece cuando realmente la necesitas. Quien habla de compromiso, lo sostiene en el tiempo o solo cuando le conviene. No se trata de juzgar, sino de ver con claridad. Cuando palabras y acciones no coinciden, no ignores esa señal. Ajusta tus expectativas antes de que el daño sea mayor. Cambiar el enfoque implica dejar de idealizar discursos y empezar a leer comportamientos. Las acciones no necesitan traducción, son directas. Dicen la verdad incluso cuando incomoda. Pregúntate con calma si lo que recibes coincide con lo que se te promete. Si no es así, no fuerces explicaciones. Acepta la información que los hechos ya te están dando. Este criterio no solo aplica hacia los demás, también te incluye. Observa si actúas como dices que actuarías. Si tus valores se reflejan en tus decisiones cotidianas. La coherencia interna genera respeto propio y claridad. Prestar atención a los actos no te vuelve frío ni desconfiado. Te vuelve lúcido. Proteges tu energía emocional sin cerrarte al vínculo. Permaneces en la realidad, no en la fantasía. Desde ahí construyes relaciones más honestas y menos desgastantes. Recuerda, las palabras pueden adornar, las acciones sostienen. Cuando aprendes a mirar lo que se hace y no solo lo que se dice, dejas de vivir confundido y empiezas a relacionarte desde una base más firme. 9. Aprende a decir no. Decir no no es rechazar al otro, es afirmarte a ti. Es una forma silenciosa de respeto propio. Cada vez que dices sí cuando en realidad quieres decir no, algo dentro de ti se encoge.
tu energía se dispersa, tu límite se vuelve borroso. Aprender a decir no es aprender a cuidarte sin justificarte. También implica dejar de perseguir a quienes se alejan. Cuando insistes donde no hay reciprocidad, no estás demostrando amor, estás abandonándote. Perseguir desgasta porque nace del miedo a perder, no del deseo genuino de compartir. Si alguien decide tomar distancia, soltar es un acto de dignidad. No necesitas convencer a nadie de tu valor. La necesidad de aprobación te vuelve dependiente. La calma aparece cuando entiendes que tu valía no se negocia ni se mide por la respuesta de otros. Cuando dejas de perseguir, recuperas tu centro. Empiezas a invertir tu energía en crecer, no en rogar atención. Y desde ese lugar, las relaciones cambian. Llegan personas que no necesitan ser perseguidas porque eligen quedarse. Como práctica concreta, observa tus relaciones actuales. Pregúntate con honestidad si te sientes libre o si actúas para no ser rechazado. Empieza con límites pequeños. Rechaza compromisos que no resuenan contigo. Detén conversaciones donde sientes que te traicionas. Cada no bien dicho fortalece tu autoestima y crea vínculos más sanos, más claros y más equilibrados. 10. Conéctate con la naturaleza. Hay una forma sencilla y profunda de volver a ti, salir al encuentro de la naturaleza. Cuando te alejas del ruido y te expones a lo natural, algo en tu interior se ordena sin esfuerzo. El silencio de un bosque, el ritmo del mar, la luz de un atardecer no te exigen nada, solo estar. En esos momentos de soledad consciente, dejas de girar alrededor de tus problemas y recuperas perspectiva. La naturaleza te recuerda que formas parte de algo más amplio, que tus preocupaciones, aunque reales, no son el centro del mundo. Por eso, el cuerpo se relaja cuando caminas entre árboles o miras el cielo. No es casualidad. Tu sistema nervioso responde a esa coherencia natural. Al observar un paisaje amplio, tu mente deja de contraerse. Empiezas a relativizar lo urgente, a valorar lo simple. Mira las estrellas una noche clara. No compiten entre sí. Cada una ocupa su lugar y aporta luz. Esa imagen te invita a vivir con menos comparación y más presencia. Como práctica, incorpora pequeños rituales. Camina sin auriculares. Observa el horizonte unos minutos al día. Respira profundamente al aire libre. No busques respuestas. Solo permite que el entorno te calme. Al hacerlo, recuperas claridad, humildad y una sensación profunda de pertenencia que ninguna distracción artificial puede darte. Capítulo 3. El poder del silencio. 1. El poder profundo del silencio. El silencio no es solo la ausencia de palabras. Es una elección consciente. Es el espacio donde tu mente deja de correr y empieza a observar. Cuando callas de manera deliberada, no estás huyendo, estás tomando control. El silencio se convierte en una forma de dignidad interna. Hablas menos para escucharte más. Reservas tus palabras porque entiendes que no todo pensamiento necesita salir al mundo. Muchas veces, decir menos te permite decir mejor. Cuando eliges no hablar impulsivamente, evitas conflictos que nacen de malentendidos, suposiciones o emociones momentáneas. El silencio te da margen, te permite tomar distancia de lo que sientes antes de reaccionar. En un entorno lleno de ruido, opiniones y exigencias, callar es una forma de protección mental. Es como bajar el volumen externo para escuchar con claridad lo que ocurre dentro. Al no responder de inmediato, rompes el automatismo emocional. Observas tu enojo, tu miedo o tu orgullo sin dejar que te gobiernen. Esa pausa crea autonomía emocional. Te devuelve la capacidad de elegir cómo responder. El silencio también es un espejo. En él descubres qué pensamientos se repiten, qué valores te mueven y qué comportamientos ya no encajan contigo. Cuando las emociones amenazan con nublar tu juicio,
Callar te regala unos segundos vitales para recuperar equilibrio y claridad. No es pasividad, es presencia, es una forma silenciosa de poder personal. 2. Resistir los insultos a través del silencio. Cuando alguien te insulta, espera una reacción, espera verte perder el control. El silencio rompe ese juego. No es debilidad, es fuerza contenida. Al no responder de inmediato, decides no entrar en el ciclo de agresión. Le quitas combustible al conflicto. El insulto busca provocar, herir, desestabilizar. Cuando no obtiene respuesta, pierde impacto. Tu silencio se convierte en un límite claro. Demuestra que tu estabilidad no depende de la opinión ajena. Muchas veces, quien agrede lo hace desde su propia frustración. Al no devolver el golpe, no solo te proteges, también evitas que la situación escale. El silencio funciona como un escudo. Te permite respirar, enfriar la mente y analizar lo ocurrido con mayor objetividad. En ese espacio, puedes preguntarte si hay algo útil en la crítica. Si lo hay, lo tomas sin necesidad de pelea. Si no lo hay, el silencio refuerza tu autoestima. Te recuerda que tu valor no se define por palabras ajenas. Callar ante el insulto también es un acto de compasión. Responder con hostilidad solo multiplica el daño. Al elegir no reaccionar, fortaleces tu carácter y desarrollas autocontrol real. Proteges tu paz interna y al mismo tiempo envías un mensaje claro: no todo merece respuesta. Muchas veces, el verdadero poder está en lo que decides no decir. 3. Gestionar la ira a través del silencio. Cuando la ira aparece, suele hacerlo de golpe. El cuerpo se tensa, la respiración se acelera y la mente se llena de frases que piden salir sin filtro. En ese momento, el silencio no es debilidad. Es un espacio que tú decides abrir. No es quedarte callado por miedo. Es darte unos segundos para no dejar que una emoción momentánea tome el volante de tu vida. Al elegir el silencio, introduces una pausa consciente. Esa pausa te permite respirar, bajar la intensidad y recuperar claridad mental. No se trata solo de no hablar. Se trata de observar lo que sientes antes de convertirlo en palabras o acciones. Cuando haces silencio, empiezas a notar algo clave. Muchas veces tu ira no nace de lo que ocurre, sino de expectativas que no se cumplieron. Al detenerte, puedes preguntarte si lo que sientes es proporcional a la situación o si estás reaccionando desde una herida antigua. Ese simple acto de observación cambia la relación con tu enfado. En lugar de explotar, te colocas como testigo de tu propia reacción. Desde ahí, eliges cómo responder. No desde el impulso, sino desde tus valores. Además, este silencio te permite identificar patrones. Descubres qué situaciones te activan siempre, qué palabras te disparan, qué gestos te sacan de equilibrio. Con esa información, empiezas a regularte mejor. Ya no vas a ciegas. Aprendes a aceptar que no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí la forma en que tú respondes. En conflictos personales o laborales, esta actitud transforma el clima. El otro percibe respeto, calma y firmeza. Muchas tensiones se desactivan sin una sola palabra. Incluso sin darte cuenta, te conviertes en un referente. Tu forma de actuar invita a otros a bajar el tono, a pensar antes de reaccionar. El silencio bien usado no solo te ordena por dentro, también genera un entorno más sereno y humano a tu alrededor. 4. Elige el silencio frente a las críticas. Cuando alguien te critica, tu primer impulso suele ser defenderte, explicar, justificarte o atacar de vuelta. Es automático. Pero elegir el silencio en ese instante es una muestra profunda de autocontrol y madurez emocional. No responder de inmediato protege tu paz interior. No porque la crítica tenga razón, sino porque no todas merecen tu energía. Guardar silencio no es rendirse ni aceptar lo injusto.
Es decidir conscientemente no alimentar una discusión que no aporta nada. Al hacerlo, te das tiempo para evaluar si esa crítica tiene algún valor útil o si solo nace de la frustración ajena. Imagina una reunión de trabajo. Presentas una idea importante para ti. Esperas apertura, pero recibes comentarios despectivos, sin argumentos claros. Tu cuerpo se tensa. Sientes ganas de contraatacar. Si respondes desde ahí, el conflicto escala. Si eliges el silencio, algo distinto ocurre. El ambiente se enfría, las emociones bajan. Aparece un espacio donde luego puede surgir un diálogo más inteligente. Además, tu actitud habla por ti. Quienes observan notan tu capacidad de mantener la calma bajo presión. Eso genera respeto, incluso en quienes te criticaron. El silencio te da ventaja, te permite pensar con claridad cuál es la mejor respuesta o si realmente necesitas responder. Muchas veces, no hacerlo es la decisión más estratégica, no porque huyas del problema, sino porque eliges enfrentarlo desde la conciencia y no desde el impulso. Al actuar así, conviertes una crítica en una oportunidad para demostrar dominio emocional, para cuidar tu coherencia interna y para no entregar tu equilibrio a palabras ajenas. El silencio, en este contexto, no es vacío. Es una herramienta activa que te permite atravesar la crítica sin perderte a ti mismo. 5. Silencio frente a las decisiones difíciles. Cuando te enfrentas a una decisión importante, el silencio no es perder tiempo, es crear espacio. En ese espacio, tu mente deja de reaccionar y empieza a ver. El ruido emocional baja, la urgencia se afloja y aparece algo más fiable que el impulso: la claridad. Guardar silencio antes de decidir es darte unos segundos para separar lo que sientes de lo que realmente está en juego. No se trata de huir del problema, sino de mirarlo sin prisas. Cuando paras, puedes observar las consecuencias posibles, no solo las inmediatas, también las que vendrán después. En una vida acelerada, donde todo exige respuesta instantánea, esta pausa parece extraña, pero es justo ahí donde recuperas el control. El silencio actúa como un freno interno, evita respuestas precipitadas, te permite escuchar información que el ruido tapa. Desde ese estado más calmado, puedes considerar distintos puntos de vista y tomar decisiones que estén alineadas con tus valores y con la persona que quieres ser a largo plazo. Imagina una situación crítica con alguien a quien amas, un diagnóstico urgente, una decisión médica que no admite errores. Todo empuja a decidir ya. El miedo grita, la presión aprieta. En lugar de dejarte arrastrar, eliges callar por unos instantes. Respiras. Observas tu cuerpo. Reconoces la emoción sin obedecerla. En ese silencio recuerdas que puedes pedir otra opinión. Tomas el teléfono. Buscas a alguien de confianza. Esa pequeña pausa cambia todo. No elimina el riesgo, pero te devuelve la sensación de estar eligiendo con conciencia. El silencio no resuelve por ti, pero te coloca en el lugar correcto para decidir mejor. 6. Dile adiós a las distracciones. Entre los 30 y los 60 años, la vida se llena de demandas, trabajo, familia, responsabilidades, mensajes constantes, expectativas externas. Si no aprendes a cortar distracciones, tu energía se dispersa y tu mente se agota. El verdadero desafío no es hacer más, sino aprender a crear silencio en medio del caos. No un silencio externo, sino interno. Ese estado donde puedes enfocarte sin estar dividido. Cuando reduces distracciones, tu atención se vuelve más profunda. Empiezas a pensar con más estrategia y menos reacción. Es como mirar la vida desde arriba, entendiendo el tablero completo y no solo la jugada inmediata. Una mente tranquila conecta ideas que antes se perdían. Aparecen soluciones nuevas. La creatividad vuelve, no porque fuerces nada, sino porque dejaste de saturarte. Estar concentrado no es solo estar presente fisicamente.
es comprometerte por completo con lo que haces en ese momento. Cuando hablas, hablas. Cuando decides, decides. Cada palabra dicha después de una pausa pesa más. Cada acción nace con intención. El silencio previo es el terreno donde se gesta el movimiento correcto. Una práctica simple. Elige un momento del día sin estímulos, sin teléfono, sin música, sin multitarea. Siéntate unos minutos y observa qué pasa dentro de ti. Al principio aparecerá inquietud, luego claridad. Ese ejercicio entrena tu dominio interno. Te ayuda a distinguir entre lo urgente y lo importante. Al reducir distracciones externas, recuperas dirección interna. Y desde ahí, tus decisiones dejan de ser reacciones y se convierten en elecciones conscientes. 7. Aprende a negociar en silencio. Hay momentos en los que hablar demasiado te hace perder fuerza. Imagina esta escena. Llevas tiempo dando más de lo que recibes en tu trabajo. Sientes que tu esfuerzo no está siendo valorado. Decides pedir un aumento y la respuesta que llega es decepcionante, mucho más baja de lo que esperabas. En ese instante, tu cuerpo se tensa. La mente quiere reaccionar rápido, justificarte, discutir, defenderte. Pero ahí es donde el silencio se vuelve una herramienta estratégica, no como huida, sino como control. Cuando haces una pausa consciente y no respondes de inmediato, ocurre algo importante dentro de ti. Tu sistema nervioso se calma, recuperas claridad, dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Ese silencio te permite ordenar tus ideas y observar mejor a la otra parte. Mientras tú callas, el otro piensa, evalúa, duda. Muchas veces, el silencio genera una presión invisible más potente que cualquier argumento apresurado. Negociar en silencio no es quedarte sin decir nada para siempre. Es saber cuándo hablar y cuándo no. Es usar el tiempo a tu favor. Es escuchar más de lo que hablas y responder solo cuando tienes claro lo que quieres transmitir. Un ejercicio práctico. La próxima vez que recibas una respuesta que no esperabas, respira profundo y cuenta mentalmente hasta 10 antes de hablar. Observa qué cambia en tu cuerpo y en la conversación. Verás cómo el silencio bien usado te devuelve el control del ritmo y te coloca en una posición de mayor fuerza. 8. El silencio atrae a las personas. Imagina un lugar lleno de ruido, conversaciones cruzadas, risas fuertes, música de fondo. De pronto, alguien entra sin llamar la atención de forma evidente. No levanta la voz. No hace gestos exagerados. Y aún así, algo cambia. Las miradas se dirigen hacia esa persona. Hay una calma que contrasta con el caos del entorno. Eso es el poder del silencio, como presencia. O piensa en un aula llena de murmullos. El profesor intenta imponerse hablando más fuerte, pero no lo logra. Entonces se detiene. Guarda silencio. En segundos, el ambiente se aquieta y la atención regresa. El silencio no es vacío. Es una señal que ordena. En las relaciones humanas ocurre lo mismo. Quien sabe callar no solo escucha palabras, también percibe tonos, emociones y lo que no se dice. El silencio auténtico no aísla, conecta, te coloca en el centro sin necesidad de competir. El carisma no nace solo de discursos brillantes. Nace de la coherencia entre lo que eres y lo que transmites sin hablar. Un gesto sereno, una mirada atenta, una pausa oportuna pueden tener más impacto que un discurso largo. Un líder real no necesita llenar todos los espacios con palabras. Inspira con su forma de estar. Cuando habla, sus palabras pesan porque no son impulsivas. Un ejercicio simple. En tu próxima reunión o encuentro social, prueba a hablar menos y observar más. Nota cómo cambia la dinámica y cómo las personas se acercan de otra manera. Tu presencia, cuando es auténtica y silenciosa, tiene una fuerza que no necesita explicarse. 9. El arte de escuchar de verdad. Vives rodeado de ruido.
opiniones que se superponen, personas que hablan sin parar, pero casi nadie escucha. En ese contexto, escuchar con atención se ha vuelto un acto raro y poderoso. Cuando eliges callar y prestar atención real, algo cambia en ti. Dejas de competir por imponer tu voz y empiezas a comprender lo que el otro realmente está diciendo, incluso aquello que no sabe expresar con palabras. Escuchar no es solo oír sonidos, es captar el tono, las pausas, las emociones que se filtran entre frases. Es notar cuando alguien habla desde el miedo, desde la confusión o desde el cansancio. Cuando desarrollas esta habilidad, tu mirada sobre el mundo se amplía. Empiezas a ver matices donde antes solo había juicios rápidos. En una conversación personal, escuchar de verdad crea vínculos más profundos. La otra persona se siente vista, comprendida, segura. En el trabajo ocurre lo mismo. Escuchar con atención te permite entender mejor los conflictos, anticipar problemas y tomar decisiones más claras. Hay un mecanismo psicológico sencillo detrás de esto. Cuando escuchas sin interrumpir, la otra persona baja la guardia. Al bajar la guardia, aparece la información real. Esa información es poder, no para dominar, sino para comprender. Un ejercicio práctico. En tu próxima conversación importante, decide no preparar tu respuesta mientras el otro habla. Concéntrate solo en escuchar. Observa cómo cambia el tono del diálogo. Notarás que cuando finalmente hablas, tus palabras pesan más, no por ser más fuertes, sino por ser más precisas. El silencio bien usado no te resta presencia, te la devuelve con más fuerza. 10. El silencio de la soledad elegida. Muchas personas le temen al silencio porque lo confunden con vacío. En realidad, lo que temen es quedarse a solas consigo mismas. La necesidad constante de atención, de aprobación y de ruido externo suele ser una forma de escapar de esa soledad. Pero esa huida tiene un costo. Debilita tu fortaleza interna y te vuelve dependiente de lo que otros piensen de ti. Cuando eliges la soledad de manera consciente, ocurre algo distinto. El silencio deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio de claridad. Es ahí donde te encuentras sin máscaras, sin actuaciones, sin la presión de agradar. Imagina a alguien joven rodeado de opiniones, comparaciones y expectativas ajenas. Un día decide apartarse, aunque sea por unos minutos, y mirarse con honestidad. En ese silencio, evalúa su propio camino sin medirse con nadie más. Descubre que su valor no depende de aplausos externos, sino de su coherencia interna. Ese mismo proceso está disponible para ti. La soledad elegida funciona como un espejo. Te muestra quién eres cuando nadie te observa. El mecanismo es claro. Al reducir el ruido externo, empiezas a escuchar tu propio criterio. Desde ahí nace una confianza más estable, no la que depende de circunstancias favorables, sino la que se sostiene incluso cuando todo afuera es incierto. Un ejercicio simple. Reserva cada día unos minutos sin pantallas, sin música, sin conversación. Siéntate y observa tus pensamientos sin corregirlos. Al principio puede ser incómodo, luego se vuelve revelador. Con el tiempo, ese espacio te dará una calma que no depende de nadie más. El silencio no es ausencia, es un terreno fértil. Ahí nacen las ideas claras, las decisiones firmes y una relación más honesta contigo mismo. Cuando aprendes a habitarlo, caminas por la vida con más compostura, más confianza y una sensación interna de solidez que no necesita ser validada desde fuera.